¿Ahí ven la pantalla? Sí. Sí, perfecto. Bueno, buenos días para todos. Hoy estamos con Uruguay, Argentina y Perú. Uruguay y Argentina. Perú hoy no está. Varios Perfecto, lugares de Argentina y varios lugares de Uruguay. perfecto. No, para saber cuando hable de las especies qué distribución tengo que hablar. Genial. Bueno, la idea, como les decía Andrea, es continuar también como quedamos en la última charla, que habíamos hablado todo generalidades, y bueno, ahora era aprender a ver más nuestras mariposas y polillas en los jardines o en el patio de la escuela o donde estemos justamente haciendo estos registros. No sé si recuerdan que de lo último que habíamos hablado en la clase pasada era tener en cuenta el ambiente en el que estamos. Cuando este ambiente se modifica, habíamos hablado, se va perdiendo la biodiversidad, y habíamos mencionado que lo ideal era volver a los ambientes no tan modificados, ambientes con más vegetación nativa, sin tanto pastito cortado, sin tanta alteración, y eso se debía a que había una estrecha relación entre la flora, las plantas y las mariposas. Y a eso le habíamos dado un nombre en particular, que es coevolución, que quiere decir que a lo largo de los años evolucionaron de forma conjunta, las plantas y sus polinizadores, ¿no? Entonces, eso de haber evolucionado de forma conjunta hace que luego, cuando nosotros quieramos enriquecer nuestros ambientes verdes o quieramos atraer mariposas a nuestro jardín, debemos recurrir a esas plantas hospederas en particular. Y lo mismo nos sirve cuando las queremos estudiar o localizar. Si tenemos alguna planta en especial en el lugar donde estamos, es probable que ciertas especies se vean atraídas. Y eso nos facilita muchas veces el relevamiento y la identificación. Si vemos, por ejemplo, esa mariposa o esa oruguita en un burucuyá, hay ciertas especies que seguramente nos ayuden a identificarla por eso mismo. Y eso se conoce como especies monófagas, que es justamente cuando una oruga se alimenta de una planta hospedera o de un género de plantas hospederas. Acá, por ejemplo, el más conocido es la espejitos. Ahí vemos un huevito de espejitos, una oruga alimentándose de pasionaria de burucuyá, una oruguita a punto de pupar, una pupa recién formada y un adulto que recién salió, todavía no terminó de desplegar y de secar sus alitas, y está posadito en una flor justamente de burucuyá de pasionaria. Esta es como la figurita fácil, así como decía Andrea hoy que buscaran figuritas difícil. Esta es la fácil, es la clásica mariposa espejitos, pero también es lo que muchas veces se denomina falsos amigos, porque justamente como es fácil, se la adjudicamos a todo lo que vemos con un patrón similar. E inclusive muchas veces pueden llegar a decirse que se vio una monarca y lo que vimos fue un espejito, que en un vuelo rápido y con el patrón de coloración nos puede dar a confusión. Entonces, a continuación, vamos a ver lo que se conoce como patrón anaranjado, que son una serie de mariposas que tienen patrones de coloración similares, que pueden pertenecer al mismo grupo, del mismo género, o dentro de la misma familia a otros subfamilias y géneros. Y eso hizo que si fueran similares como una estrategia para evitar predadores. Entonces formaron todos un patrón anaranjado, que ese patrón anaranjado les da la seguridad de que son similares a la monarca, y como la mariposa monarca se alimenta de una planta que contiene toxinas, los predadores no se comen tanto a esas mariposas. Entonces, todas estas del patrón anaranjado que vamos a ver a continuación imitan esos colores para verse protegidas por esa singularidad de la mariposa monarca. Fuimos para atrás, vamos a avanzar. Quedamos en un loop. Así dejo de compartir y paso
manualmente a la siguiente. Ahí. Ahí. Estas que vemos acá son parientes muy próximas de la mariposa espejito. Son Dionejuno, Dria julia y Driádula faetusa. Todas se alimentan también de pasionarias, de burucuyá. Todas están en Uruguay y Argentina. Inclusive las podemos encontrar hasta en el mismo lugar. En algunas zonas de Uruguay y de Argentina las podemos tener en el mismo jardín todas juntas. Acá, por ejemplo, donde yo estoy ahora en Río Negro, habitan de forma conjunta todas. Entonces, cuando las vemos revoloteando sobre un burucuyá, nos puede generar confusión. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es empezar a ver en más detalle. Por ejemplo, si vemos la Dionejuno, tiene hasta esa forma de espejitos, como tiene Dione vanillae, que son esos trocitos como plateados cuando tiene con las alitas cerradas, pero tenemos que mirar bien en detalle que la forma del ala anterior en el extremo tiene como una pequeña curva, que la espejitos común no la tiene. Entonces, no nos podemos llevar solo por el espejito, sino que tenemos que ver otros detalles de la forma del ala, del patrón de coloración anaranjado y negro, que tiene mucho más anaranjado y menos negro. Lo mismo si vamos ahora a ver la Dryas julia. Dryas julia no tiene los espejitos como tienen Juno y Vanillae, pero sí tiene un patrón anaranjado y negro muy similar, pero cuando cierra las alitas es como un color más parejo en un tono anaranjado clarito. Pero también tiene una forma similar de alas, no tiene esa escotadura marcada en el ala anterior, sino que sus alitas son más finas y angulosas. Driádula faetusa tiene un patrón similar de anaranjado y negro. La forma de las alas es más compacta, no es tan alargada, no tiene los espejitos y tiene un bandeado marrón y crema, que hace más fácil reconocerlas entre este patrón anaranjado. Pero viéndolas volar todas de forma conjunta en un jardín, nos pueden generar confusión. Entonces está bueno que cuando la vemos no demos siempre por sentado que es la misma espejitos que vemos siempre, sino que tratar de tomarle siempre fotos, aunque nos parezca que es lo mismo, y ampliarlas luego en la compu y fijarnos realmente si volvimos a ver un espejito común o tenemos un nuevo registro para nuestro lugar de estudio. Va a ver que les sorprende, muchas veces está apareciendo algo nuevo, más si tenemos alguna pasionaria, alguna maracuyá o borucuyá en el jardín, alguna hospedera, y bueno, puede empezar a llegarnos nuevas especies al jardín. Como les mencionaba recién, el patrón anaranjado, que es este color de coloración tan característico de la mariposa monarca, que es la que vemos ahí en el centro, en la etapa de adulta, y ahí vemos alrededor la metamorfosis con todas las etapas de larva y pupa. Ese patrón anaranjado es característico, si la vemos a ella sola así, es con unas venas bien marcadas, con unos lunares blancos sobre un fondo negro, pero en el territorio nacional, en Uruguay y en Argentina, tenemos varias especies de monarca, nuestras del sur. Y la forma que tenemos de diferenciar nuestras distintas especies de monarca, todas se van a alimentar de asclepias, como vemos acá, de los botones florales o de las hojas, e inclusive las larvas son muy similares. Ahí vemos larvas de dos especies distintas, del género Danaus, de la monarca, y lo que vamos a diferenciar es el bandeado del amarillo y negro, cómo están puestas, si alternas, bandas finas y gruesas, amarillas y negras, o si bandas amarillas, gruesas y finitas negras, pero también es muy sutil la diferencia. Y acá tenemos las tres especies de monarcas presentes en Uruguay. Tenemos arriba, a la izquierda, Danaus eresimus. Arriba, a la derecha, Danaus gilipus.
abajo a la derecha Danaus gilipus y abajo a la izquierda Danaus eripus, que es la más común que comúnmente vemos, es la que está abajo en el ángulo izquierdo, la clásica mariposa monarca del sur. A las otras dos generalmente se les llama emperatriz, reina, tienen distintos nombres comunes. Pero a grandes rasgos son iguales, lo que las diferencia es dónde se ubican esos lunarcitos blancos. Si el lunarcito blanco está dentro de la zona de la celda discal, que es esa zona circular grande, esperen que no sé por qué no me deja marcar, vamos a hacerlo así, para que vean mi flechita. Lo que la diferencia son estos lunarcitos blancos. Ahora sí ven mi flechita. Ahí va. Si esto se llama celda discal, esta zona. Si acá adentro tenemos lunarcitos blancos, podemos diferenciar la especie. Y la presencia de esta línea de puntitos blancos en esta zona que se llama postdiscal, que en la monarca común del sur no la tenemos esa línea de lunarcitos, sino que está como todo anaranjado y como una zona de fumado, pero no con manchitas propiamente. Y eso tan sutil, y los tonos de anaranjados. Los tonos de anaranjado son más suaves en Eresimus, como un naranja, anaranjado más lavado, más gastado, y en Gilipus es como más rojiza, y en Eripus es un anaranjado intenso. Pero son cosas muy sutiles, nuevamente, cuando las vemos volar podemos fácilmente confundirnos. Entonces, otra vez, sacar muy buenas fotos de alas cerraditas, de alas abiertas, y poder después compararlas así, con fotos que ya tengamos o con las que podamos conseguir de la bibliografía o de la web en páginas confiables, y de esta forma poder nosotros reconocer estos patrones y ir ampliando también. Cualquiera de las tres las encontramos en Uruguay o en Argentina, y va a depender si el ambiente está más urbanizado o es más rural, el que podamos ver en un mismo lugar las tres especies. Sino generalmente la que más se ha adaptado a vivir en zonas urbanas es Danaus eripus, la clásica mariposa monarca. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o seguimos avanzando. Perdón, Gaby, en cuanto Sí, a antenas y demás, ¿tienen las mismas características? sí, porque son todas del mismo género, son todas Danaus. Ah, Entonces los únicos patrones que le vemos distintos es el de coloración, no de estructura. Las perfecto. venas, las antenas, las patas, todo lo demás es idéntico, porque justamente son parientes muy cercanos. Gracias. Estás muteada. ¿Me escuchás? Pero yo no toqué nada, se mutió Ah, sí. sola. Qué Ellas cómico. reaccionan a su antojo. Sí. Dentro del patrón anaranjado que vemos volar en esta época del año, y creo que es la más frecuente en estos días, Sí, tenemos el género Vanessa, que también, después que ya tenemos claras las diferencias, distinguimos rápidamente si es una Vanessa, si es un espejito, si es una monarca, pero en un comienzo o en un gran revoloteo se nos puede confundir. Acá también nos fijamos la forma, que por más allá que tiene un patrón anaranjado, debemos mirar la forma del cuerpo y de las alas, las proporciones. Esta es como más cuadradita, no están alargadas en la forma de sus alas hacia el lateral, y tiene esa característica que es típica de la subfamilia Apaturine, que es que como que el extremo de las alas anteriores parece que estuviera cortadito de los dos lados. ¿Vieron que es como que termina truncado en el ápice del ala anterior? Eso nos permite distinguir bien este grupo de los lepidópteros.
Es muy frecuente de ver estas dos especies, Vanessa cariei y Vanessa brasiliensis, que si las vemos en vuelo se nos pueden confundir, las vemos y decimos, es una Vanessa. Si las vemos posadas, rápidamente le podemos distinguir el número de estos diseños en la zona submarginal de ocelos. Entonces vamos a ver que Vanessa cariei con las alitas abiertas le vemos 4 ocelos medio celestitos, medio turquesa, mientras que la Vanessa brasiliense vamos a ver solo 2 ocelos con ese centro turquesita celeste y en el medio como 2 puntos Micrófono negros. cerrado. Un ratito. ¿Alguien preguntó algo? No sé si tenían una pregunta. ¿No? El Santísima Trinidad se le activó el audio. No sé si Ah, está. tenían una pregunta o podemos continuar. Bueno, continuamos entonces. Bueno, perfecto. También además de esa diferencia notoria en el margen de las alas posteriores, vamos a ver que el ala anterior en Cariei es como con un patrón de manchas más anaranjadas, mientras que en Vanessa brasiliensis hay un contraste entre una zona más rosa y una más oscura, casi negra. Estas variaciones también, estas diferencias a veces no son tan notorias porque hay variaciones estacionales. En épocas más frías hay lo que se llama morfo oscuro, que es que los ejemplares son todos de una tonalidad más oscura y no hay tanto contraste entre los rosas y los anaranjados. Eso es frecuente en muchas especies, que las que nacen en época más fría del año, en otoño generalmente son morfos más oscuros. En la vista ventral, con las alitas cerradas, también le encontramos diferencias, pero son más sutiles. Vamos a ver también que tiene 4 ocelos y 2 ocelos, pero no va a ser tan fácil de distinguir los patrones de coloración. Y tenemos una tercera especie de Vanessa que se llama Vanessa mirina, y esa Vanessa no tiene ningún ocelo, tiene una banda oscura, marrón oscura que cubre la zona de ocelos, y esa está citada para Uruguay y para Argentina, pero es mucho más difícil de ver. En realidad es como que es una especie poco frecuente. Dentro de este patrón anaranjado de los ninfálides tenemos el género también Hypanartia. Todavía no está volando, al menos en Uruguay no la hemos visto aún. Generalmente vuela más cerca del verano y del otoño, la Hypanartia. Tenemos 2 especies de Hypanartia, Lete y Bella. Como ven, son muy similares. Fíjense, la superior y la inferior, tanto de alas abiertas como cerradas, es muy similar. Y lo que las vamos a diferenciar son las manchas en la zona apical del ala anterior, que en Lete son todas de un tono anaranjado y en Bella son de un tono blanco, un cremita, un blanco. Esa es la forma de diferenciar estas 2 especies. Hay después más sutiles, unos patrones de las bandas del ala posterior, que en una es una banda más continua y en la otra es como una sucesión de manchas, pero eso puede tener pequeñas diferencias también entre individuos y puede hacerlo más difícil. No así el patrón de coloración de las manchitas apicales de las alas anteriores. En la faz ventral son casi imposibles de distinguir a simple vista si las vemos. Tenemos que mirar con mucho detenimiento el patrón de coloración y el diseño, y ahí podríamos distinguirlas, sobre todo por el extremo caudal del ala posterior, donde vamos a ver que tiene como un pico y una sucesión de 3 dientitos en Lete, y en Bella solo vemos un piquito, no le vemos la sucesión de 3 puntitas. Pero eso ya es como mucho más sutil para que ustedes puedan distinguir esas bandas.
Volví. Me puso que era inestable internet y se quiso ir. Pasamos a otra familia. Estábamos en la familia ninfálide recién, ahora pasamos a los papiliónides. Los papiliónides son característicos porque patrón de coloración generalmente es en amarillo y negro, anaranjados, y a veces tienen algo de rojo en pequeño. Se caracterizan porque están muy asociadas a los cítricos. Le dicen a veces mariposas limoneras, justamente porque las vemos próximo a los cítricos que tengamos en nuestro jardín. Pero alguna de ellas, como Batus polidamas, que es la que le ponemos hoy acá, es monófaga de las aristoloquias, que es la plantita que ustedes ven ahí. Las aristoloquias se las conoce comúnmente como milombres, son plantas nativas, y tienen ese aspecto tan particular las flores que parecen flores carnívoras. En realidad no es así, son flores que evolucionaron a ser polinizadas por moscas. Entonces tienen esa forma como de trompeta y dentro de esa forma tienen unos líquidos que alimentan y atraen a las moscas y la mosca ingresa entonces por ese olor fétido que sale del líquido que contiene dentro de la flor y de esa forma la poliniza. Pero no son carnívoras y no son visitadas por la mariposa. La mariposa lo que hace es poner los huevitos en las plantas, en las hojitas, en los tallos de la aristoloquia para que las larvas se alimenten de esas hojas. Es una planta laticífera. Si ustedes cortan una hojita o cuando la misma oruga muerde, vemos que sale como una gotita de leche. Por eso es común que lo que vemos es que la oruga cuando se va a alimentar, como la ven ahí en la imagen, lo que hace es primero corta el canal central, la nervadura central de la hoja, la corta, entonces empieza a ir mucha menos cantidad de látex para la hoja y de esa forma queda menos tóxica para alimentarse. Entonces primero hace esa incisión para drenar y que no vaya tanto látex a la hojita. Acá vemos la misma especie, Batus polidamas, con las alitas abiertas para que tengan una idea de cómo es el patrón de coloración cuando está con las alas abiertas. Y acá surge, como teníamos recién el patrón anaranjado, va a surgir en esta familia este patrón tan particular de coloración de amarillos y negros y colores crema, que también nos puede generar dudas a veces a la hora de determinar. Algo característico en los papiliónides es la presencia de prolongaciones caudales o colitas. Muchas veces se las conoce como las mariposas coludas. Esta en particular, Batus polidamas, no tiene esas colitas. Entonces eso nos facilita mucho la determinación. Es amarilla y negra con esa banda submarginal en amarillo y no tiene colitas. Por otro lado, tenemos lo que son las que sí tienen colitas, las que hasta hace poco eran Heráclides y ahora son Papilio nuevamente. Y tenemos dentro de las Papilio, tenemos, a ver si me deja señalar, ven acá estas colitas, es lo que le digo, las prolongaciones caudales. Y dentro de las papilios, las más frecuentes que podemos ver y que se nos pueden confundir son Heráclides toa, que es la más grande de las papilios, que tiene este patrón característico de fondo negro con diseños en amarillo, y Papilio astialus, que tiene lo mismo patrón, negro con diseños en amarillos. El macho tiene esta banda amarilla muy grande, pero en el caso de la hembra esta banda amarilla es mucho menor y nos puede generar confusión con toas. Lo que sí tiene toas es que es mucho más grande en tamaño, en expansión alar, de extremo a extremo de las dos alas abiertas, es mucho más grande. Toas puede llegar a 15, 16 centímetros y Astialus es un poco menor. Las colitas de Astialus también son un poquito menor y generalmente no le vemos coloreadas en tonos cremas como si vemos las de Toas.
y ambas las vamos a ver mucho en las zonas y en nuestro lugar tenemos cítricos, las vamos a ver ambas oviponiendo porque sus larvas se crían alimentándose de hojas de limonero, naranjo, mandarín. Seguramente estas de las papilio de las que más frecuentemente han visto. También dentro de las papilios tenemos dos que son un poquito menos frecuentes, que son Anquisidae capi y Hectorides. Anquisidae capi es muy común verla y distinguirla fácilmente porque vamos a ver una mariposa grande negra, pero que tiene dos manchas color rubí muy llamativas en las alas posteriores. Hace un aleteo cuando se alimenta, cuando está libando en las flores, hace un aleteo muy rápido, casi como un colibrí, y vemos esas manchas rubí que resaltan. En la vista dorsal son dos manchas rubí cuadrangulares, y en la vista ventral es como una sucesión de manchas mucho más tenues. Y no tiene, Anquisidae no tiene colitas, no tiene prolongaciones caudales. Hectorides es un poco menor en tamaño que las Astialus y Toas. Tiene ese diseño también con colitas, con prolongaciones caudales, pero su tonalidad no es un amarillo intenso, sino que es un color crema casi blanco, y eso es lo que nos permite identificarlas. Además de tener menor tamaño, no las vamos a ver tan amarilla y negra, las vamos a ver casi como blanca y negra. Y tiene una serie de lúnulas pequeñas en la zona postdiscal en un tono rojo, un tono muy llamativo también. No sé si tienen alguna pregunta de las papilios. O algo que quieran justo de esta familia preguntar, consultar, compartir. Gaby, ¿son de esta época? ¿Ya se ven estas ahora o Todavía no? no, las papilios necesitan un poquito más de calor. ¿Más a Generalmente verano? más, sí, más al verano es que las empezamos a ver. Perfecto. Acá, por ejemplo, en Farrapos, hace 2 fines de semana vimos Euryades corefrus, que es una papilio sin colitas, pero no está asociada a ambientes antropizados, al revés. Es una bioindicadora de ambientes prístinos. Entonces no la puse como ejemplo porque es muy difícil que llegue a un jardín. Generalmente la vemos en zonas de pastizales naturales y litorales. Tanto en Brasil, en Uruguay, en Argentina, está considerada como especie prioritaria para la conservación, justamente por esa sensibilidad a alteraciones en el ecosistema. Yo tengo una Perdón, pregunta. perdón, Gabriela, ¿podés repetir esa parte? Sí, ¿Cuál es la eh, mariposa esa? Euryades corefrus. Se los puedo escribir en el chat. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo hacen para diferenciar las mariposas negras si es macho o hembra? Porque acá tiene dos puntos rojos. ¿Eso significa algo? Depende de la especie. Hay especies en que tienen dimorfismo, o sea que podés distinguir el macho y hembra de simple vista, y hay otras especies que no, que el macho y la hembra no tienen diferencias en la coloración, entonces no puedes saber por eso, pero en ese caso generalmente la hembra es más grande que el macho, porque es la que tiene que llevar los huevitos, entonces necesita ser más fuerte. El abdomen es más grueso, más gordito, porque están dentro todos los huevitos, entonces generalmente vemos el macho más finito de abdomen y la hembra más gordita de abdomen y más fuerte en general para poder volar. Algunos sí tienen diferencia de color y otros tienen esa diferencia que podemos ver si los podemos comparar, o sea, si tenemos un macho y una hembra podemos separar. Ahora, si vemos en pleno vuelo una hembra y es de las que no tienen separación de
de color, no las vamos a distinguir. Siempre necesitamos una referencia, tener los dos ejemplares en la misma planta para poder jugar y decir este es macho o este es hembra. Gracias. Por favor, acá les escribo Euríale. Gaby, tiene una pregunta María Marta allí en el chat. Pregunta si Papilio toas puede ser asociada a limonero, o sea, a citrus por limón. Sí, Papilio toa sí. Es de la que más frecuentemente pueden ver en el jardín si tienen un limonero. ¿Alguna otra consulta? Por ahora no veo más nada en el chat. Perfecto. Una consulta. Sí, ¿Me escuchan? De las papilio, porque nombran a los limoneros, a los cítricos. Pero ¿qué otras plantas nativas pueden atraerlas por en nuestras zonas? Y sin embargo, debería tener alguna planta nativa, digamos, de la que se alimenten. ¿Podrías decirnos? sí, lo que ocurre es que las plantas nativas, de las cuales son, pueden ser hospederas, no son frecuentes en ambientes urbanizados. Por eso es que cuando las vemos en el jardín o en los parques o en algo, están asociadas al limonero. No es que ellas se adaptaron a alimentarse de cítricos. En realidad prefieren sus plantas hospederas nativas, pero esas no crecen generalmente, no son de las que se plantan generalmente en los parques o en los jardines. Entonces por eso es que nos queda por extensión hablar, asociarlas a cítricos, porque inclusive muchos de esos no tienen ni nombre común, tienen solo nombre científico, entonces es más difícil para charlas así de difusión. Pero, por ejemplo, algunas, Papilio enquisidae, por ejemplo, la encontramos asociada al tembetarí. O sea, si hay tembetarí en la zona donde ustedes están haciendo el relevamiento, seguramente van a ver las larvas. Y en particular, Papilio enquisidae, las larvas son gregarias y las vamos a ver todas juntas en la corteza del tembetarí, no en las hojitas y de a una como vemos a otros papilios, sino que vamos a ver una gran cantidad de orugas desplazándose por la corteza del árbol porque van a hacer ese comportamiento de ir en la noche a alimentarse al follaje. Pero si les interesa, les paso después una lista con las plantas nativas hospederas por especie de papilio. Así como la Batus polydama siempre es aristoloquia, tenemos también asociadas a las restantes especies flora nativa para las larvas. O sea, a mí sí me interesa porque yo vivo en zona rural y, por ejemplo, tembetarí tengo un montón en mi casa. Perfecto, así Fernanda. que me cría el pelo. Si me Está pasás perfecto. para saber cuál es, digamos, preservar más en el parque, ¿sí? Gracias. Perfecto. Me anoto ya. Pasarle a Andrea la lista de hospederas. Yo tengo una Toda pregunta. contribución es buena. Sí, te escuchamos. Que la ¿Nombre? mariposa... Enzo. No, Enzo. Bueno, la mariposa de Capis, el macho de Capis, ¿puede fecundar a la mariposa Dectorides? Eh, Diferentes especies, no sé. Muy buena pregunta, Enzo. No, eso no ocurre porque hablan, diríamos, distintos idiomas. Ellas para buscar a su pareja se comunican y la forma que tienen en comunicarse las mariposas puede ser por señales acústicas, o sea, emitiendo sonidos, señales visuales, o sea, por algún tipo de comportamiento o de coloración, y señales comportamentales. Hacen como un cortejo, un baile para cortejar, seducir a la posible pareja. Entonces, ese conjunto de señales es lo que se llama como cortejo.
la visual, el canal auditivo o sonoro y el olfativo, la feromona, el perfume que libera esa hembra. Entonces, justamente la función del cortejo es eso, reconocerse. Entonces, el macho va a hacer un despliegue de sonidos, olores y colores que esa hembra no la va a comprender porque ella comprende lo que hace su macho. Entonces, esa es la forma de evitar que se crucen entre distintas especies. Lo que ocurre es que se comunican, pero cuando se comunican en el cortejo, no se entienden. Es como que tú chatearas con alguien que te interesara para ser tu pareja y tú le hablaras en español y la otra persona te hablara en chino. Entonces no se entenderían. Bueno, esto es igual, pero ellos sí o sí se tienen que entender para lograr fecundarse. Entonces, como no se entienden, no hay cópula, ni siquiera la hembra, cuando el macho empieza a desplegar, se va, porque lo toma como un insulto y se va y se abandona ese cortejo. Bueno, No sé está. si se Gracias. explicó ahí. Sí, sí, muchas gracias. De nada, eso. ¿Alguna otra consulta? No sé, en el chat no lo veo acá cuando estoy compartiendo. Si hay algo, no. Seguimos. Pasamos a otra familia, la familia Hesperidae o saltarina, que están muy asociadas a las mirtáceas, a lo que es pitanga, guayabo, murta, arazá, cualquiera de estas plantas que tengamos próxima a nuestro ambiente, vamos a ver lo que hay acá abajo, que es esa hojita cortada como con una tapita, y lo que ven al ladito pegadito es el huevito. O sea, ahí puso un huevito una mariposa adulta, ese huevito nació una larvita, la larva corta la hoja, forma esa tapita y lo pega con seda sobre sí misma y se oculta. Y así pasa todo el día está oculta en ese refugio y en la noche se desplaza para alimentarse. Cuando ella va creciendo, ese refugio ya le queda pequeño, entonces empieza a pegar una hoja con la otra, que es lo que vemos en la fotografía de la derecha, que es esa oruguita roja y hay como una seda blanca. Bueno, eso es porque estaban pegaditas las dos hojas y yo las separé para tomar la fotografía. Y las oruguitas de Hesperides generalmente son así, son oruguitas llamativas y desnudas, o sea, no tienen grandes pelos ni grandes ornamentaciones. A veces tienen unas pequeñas sedas como muy, muy tenues y muchas veces tienen esos colores llamativos. Aunque no lo crean, es la misma especie, es la misma oruga que va creciendo. Primero es roja con líneas amarillas y después cuando muda es blanca con la cabecita roja. Esto es para disuadir, para decir, no soy un buen alimento, no me coman. Y el adulto, lo deben haber visto, es este que está arriba en el ángulo superior derecho, es Phocides polybiophanias, que depende de la zona, pero pueden decirle arzobispo o a la que está, a la compañera Pirropige charybdis, la que está a la izquierda se le dice diablito. Y acá tenemos un nuevo tema. Son muy similares, las vemos volando y nos podemos confundir, porque hay varias especies en Uruguay y en Argentina, dentro de los Hesperides, que tienen esos patrones de coloración. Un color oscuro, negro azulado, la cabeza y el extremo del abdomen coloreado en un tono negro anaranjado. Entonces, y que tienen también los márgenes externos delineados en blanco. Tienen así como un vuelito blanco, como vemos ahí en las dos fotos. Entonces ahí tenemos que nuevamente empezar a ver detalles, porque en ambas las alitas, ay, se me fue. Las antenas van a ser iguales con la formita de gancho, porque es característico de la familia Hesperidae, pero hay que verle pequeños detalles. Por ejemplo, Phocides polybius va a tener algo anaranjadito en la cabeza, no tan roja, va a tener esa banda en la zona de la celda discal, desde la vena costal hacia la celda discal, esas dos banditas como guiones rojo-anaranjado, que no lo vamos a ver en Pirropige charybdis, y esta va a tener el extremo del abdomen así como un fósforo rojo, mientras que Phocides polybius lo va a tener más anaranjado. Pero son muy sutiles y en pleno vuelo, cuando se están alimentando,
nos puede generar confusión. Y tenemos varias especies más que tienen así pequeñas diferencias sutiles entre unas y otras, y todas se alimentan de mirtácea las larvas. Entonces nos va a hacer verlas en las mismas plantas hospederas a los adultos. Y acá abajo les puse una larvita que es un rojo bordó con unos anillos amarillos, que es la oruga de Pirropige charybdis. Seguramente es la más frecuente que vean si tienen pitanga o en el arazá, o inclusive quienes tengan el laurel, que es exótico, pero el laurel que se utiliza para ponerle a los tucos. Esa es muy común, que Pirropige charybdis se adaptó y vive en esa especie exótica, y que es más frecuente tenerla en ambientes urbanizados. Entonces eso también hace que sea más exitosa. También es muy común en el guayabo de Brasil, en la guayaba. Quien tenga una planta de guayaba, o si en Argentina que es nativa, en el caso nuestro en Uruguay, la guayaba de hacer la guayabada no es nativa. Tenemos el guayabo del país, el guayabo colorado, todos, pero no tenemos esa guayaba tan clásica en Argentina y en Brasil. Y bueno, para ustedes es nativa, y bueno, es una muy buena planta hospedera para las especies estos que estamos viendo, tanto fósiles como Pirropige. Acá pasamos a una familia de polillas, que es de las familias de polillas que es más fácil de identificar y que es muy frecuente verlas en los jardines, en quien tiene un parral, en quien tiene en el jardín alguna flor de forma de campana, de que abren de noche, tanto la dama de la noche como el don Diego de noche, don Diego de día. Todas esas flores con forma de campana, de corola, de flor blanca muy perfumada, atrae efíngidos, y los efíngidos se caracterizan por son polillas muy grandes, muy llamativas, que tienen un vuelo como el de un colibrí, de un picaflor, un vuelo sostenido, y tienen una trompa muy larga, por eso pueden alimentarse de estas flores de campana, estas flores de corola larga. Y las orugas tienen la característica, como ven ahí en la foto, de que cuando se asustan, toman esa posición de esfinge, y por eso la familia se llama esfíngide. Son orugas que se las conoce también como orugas cornudas, porque tienen en el extremo del abdomen ese pinchito, como una colita, yo le digo más una colita de perro que un cuerno, pero es característica de ellas, y son así desnudas, no tienen pelos, sedas, nada, y sí tienen colores muy llamativos. Y también se caracterizan porque cuando se asustan, esconden la cabeza y dejan ver estos diseños como de víbora, de serpiente, mostrando ese ojo que nos recuerda que puede ser una serpiente y que no puede ser un buen alimento, sino por el contrario, podemos vernos nosotros afectados por ellos. En este caso en particular, está alimentándose de falsa mandioca, y esta falsa mandioca es una planta nativa tanto de Uruguay como de Argentina, y lo podemos sacar en un jardín, pero lo podemos ver también en la parte de monte nativo. Esta es Erinisello, que es una de las especies de Fíngide, pero compartimos con Argentina 46 especies de esta familia, y todas son muy particulares y están asociadas generalmente a solanáceas también, las larvas, o sea, lo que son los tabacos, los tomates, morrones, las solanáceas nativas. Entonces, generalmente si tenemos tenemos solanácea, vamos a tener la planta hospedera de la larva, y si tenemos flores de forma de campana que abren de noche, como pueden ser las petunias blancas, es muy común encontrarlas, de que se vean atraídas tanto los adultos como las larvas. Ustedes saben que la petunia una planta que es endémica de estas latitudes, y que fue después tomada por los viveristas y mejorada genéticamente, y hicieron una gran variedad de coloraciones y de tamaños, pero en realidad es una planta nuestra, y de aquí surgió toda la gran diversidad genómica de petunia.
Así que podemos dar fe de que ha habido una coevolución muy grande con nuestra fauna de Lepidoptera. Acá se ve el adulto de este fíngido de Erinisello. Ahí vemos una pupa, porque esta familia tiene la característica que las larvas se entierran, que es lo que ven ahí, una cámara pupal, se entierran, hacen esas cámaras bajo tierra y ahí se transforman en pupa. O sea, no hacen un capullo, sino que son bajo tierra. Y así van a pasar todo el invierno. O todavía no se ven esfíngidos, generalmente los esfíngidos necesitan bastante más temperatura y a veces podemos ver que la pupa pasa bajo tierra hasta 10 meses, y desde febrero, marzo hasta octubre, noviembre, que es cuando empiezan a aparecer los adultos. Luego tenemos la familia Pieridae, conocida como lecheritas, por ser blancas y amarillas. Estas es muy fácil verlas en el jardín, lo que no es fácil es fotografiarlas, son muy inquietas, tienen un vuelo que enloquece, no terminan de posarse, que ya salen corriendo, pero si tenemos ciertas plantas hospederas, las vamos a ver muchísimo en el jardín y eso nos va a facilitar las oportunidades de determinar. Una muy buena planta hospedera para los pierides son las sennas, la rama negra o cualquiera de las sennas que puedan conseguir en su lugar de origen. O sea, depende de en qué parte de Uruguay o Argentina estén, es la senna nativa que sea más fácil que esté próximo al centro de estudio. Ahí vemos un huevito y una larvita de primer estadio de Uremadeva, y vemos un adulto libando en lantana, que como vieron, la mayoría de las fotos que les he compartido hoy están en lantana, y es porque los que tenemos una lantana en el jardín damos fe que es el mejor regalo para atraer mariposas, no importa si es diurna o nocturna, todas van a ir a libar a la lantana. Así que bueno, ya de más queda decirles que el mejor lugar para apostarse a ver mariposas es al ladito de la lantana, a las horas del mediodía para las diurnas y luego del atardecer para las nocturnas. Phoebis philea también es otro piéride que también la larva se va a alimentar de senna. En este caso es mucho más grande que la que veíamos anteriormente, es mucho más llamativo, tiene ese patrón de coloración en amarillo, anaranjado y ocres. Tienen dimorfismo las Phoebis, entonces distinguimos generalmente el macho es mucho más llamativo en color y la hembra trata de ser un poquito más críptica, o sea, más tenue el amarillo, más verdoso. La pupa es esa belleza que ven ahí morada, es realmente una obra de arte esa pupa. Acá tenemos Phoebis senae. La Phoebis es un género que, como veíamos hoy el patrón naranja, el género Phoebis puede generar bastante dolor de cabeza en un principio para poder determinarlas y distinguirlas, y más que no se posan, entonces hay que verle ese patrón de manchitas que tiene pequeños y unos guiones y detalles que si no se posó es muy difícil. Las Gaby, larvas, perdón, sí. Gaby, una pregunta. Si la veo constantemente, yo no sé exactamente cuál es, supongo que es esta. Creo que uno de los detalles mayores es el tamaño. Yo observo siempre una que tiene entre 7 y 8 centímetros de tamaño. Es bastante grande con respecto a las demás. Claro. ¿Cuál Sí, sería entonces esa? ¿sabés que depende mucho de qué zona del territorio estés? La costa, allá en Maldonado. Bueno, capaz que es Senae o la que vamos a ver ahora, Neocipris, porque Ujú. Neocipris termina como si fuera un pecíolo de una hoja. Y en el sur es mucho más común, Más incluso en común. el Jardín Botánico de Montevideo la que abunda es Neocipris. Y en ese caso tienen dimorfismo. El macho es grande, es bien amarillo intenso, y la Sí, hembra es un verdecito manzana, más tenue. perfecto. Acá vemos, acá hay una hembra oviponiendo en Ingá de Phoebis neocipris. Fíjense que donde pone los huevitos, en las hojas tiernas, en el bordecito. Y el macho es mucho más intenso, es un amarillo intenso. Acá vemos la oruga, que pasa muy desapercibida con
la nervadura central de las hojas del ingá, con esas líneas laterales de ella, y la pupa realmente nos queda totalmente camuflada, porque es verde y tiene las mismas líneas que las nervaduras de las hojas y nos hace muy difícil poder distinguirlo. Y bueno, dentro de los pierides ahí tenemos muchísimas especies y realmente sería una charla solo de piéride para poder dar detalles de distinguir todas las tatotillas, las lecheritas, pero les puse como que las más fáciles que vean estas grandes amarillas, que sé que es la época también que se empiezan a ver es ahora y les puede ayudar. Por supuesto que a las órdenes para ayudar siempre en la determinación, me comparten las fotos y les vamos ayudando. Bueno, acá es un clásico, la mariposa del coronilla, que depende de la zona del país. Al sur está asociada a coronilla, ya acá desde la latitud de Río Negro para arriba está asociada al ingá y al lapachillo, las larvas. El adulto no liba flores, el adulto liba superficies enriquecidas, entonces lo vamos a ver siempre dentro del bosque, no está en ambientes abiertos, porque es muy grande y necesita la protección del bosque, entonces lo vamos a ver siempre en el bosque y lo que vamos a ver es que si hay una herida en un árbol, si hay savia, si hay frutas en descomposición, frutas caídas, va a estar alimentándose de eso. Y las orugas las vamos a ver así, como están ahora, agrupaditas, porque son gregarias. La oruga es la forma que tienen en pasar todo el invierno, entonces hay desde marzo oruguitas y sigue habiendo oruguitas ahora. Lo que están en primer estadio son muy chiquititas y están todas juntas con las cabecitas dirigidas hacia la nervadura central de la hoja. Y en esta época empiezan a alimentarse, a crecer, a aumentar de tamaño, hasta ver cómo están ahí en la imagen y se transforman en unas grandes pelotas que llegan a 15, 20 centímetros de pelotones de orugas. No son urticantes, son totalmente inofensivas, no nos producen ningún tipo de alergia ni dolor en la piel. Lo que sí tienen es ese color que avisa para que nadie se la coman, disuade de que se las coman, pero realmente son totalmente inocuas para nosotros. Van a hacer orugas hasta finales de noviembre, más o menos, dependiendo de los lugares y del momento del año. Y ahí pupan y en 20 días aproximadamente están los adultos volando, que los vamos a ver en verano, siempre volan. Y para ir terminando les puse unas muy características que están asociadas a los palmares nativos. Las 3 mariposas que les traje son nativas también, pero es muy frecuente verlas, empiezan a ver en este momento del año, se acentúan en verano y otoño. Las larvas comen solo la hojita de la palmera, no le causan mayor daño. Tienen hábitos, son mariposas, pero tienen hábitos crepusculares, a la hora bien de la puesta del sol, tienen un vuelo bajo, como borrachitas, van como dando tumbos, entonces eso hace que las veamos mucho y a veces son muy frecuentes, o sea, vemos varias a la vez en el jardín. Se alimentan tanto de palmera pindó como de butiá. Y la que vimos antes es Brazolis astira. Tenemos también Opsiphanes invirae y tenemos a Blepolenis batea. Lo que les pongo es que justamente estas también tienen estos patrones típicos de haberse adaptado a la hora del crepúsculo, entonces tienen estos tonos marrones mezclados con amarillos cuando tienen las alas abiertas, son grandes, son realmente de tamaño grande, de 10 centímetros de expansión alar, y cuando tienen las alitas cerradas en vista ventral, tienen ocelos. Eso hace también que para ese horario en el que están, es como los ojos de las lechuzas, de las aves rapaces nocturnas. Entonces eso les permite camuflarse también y disuadir a posibles predadores. Y pueden generarles dudas para la determinación, ¿ven? Este es Opsiphanes, tiene estos ocelos, mientras que Blepolenis y Brazolis tienen este tipo de ocelos. Si ustedes entran a mirar en detalle, Blepolenis batea es la que tiene ocelos más grandes, más llamativos, es más grande ella de porte, de alas abiertas tiene más tono maíz,
Y Brazolisastira es como la más críptica, la más tostadita, la más oscura, y tiene el cuerpo con lunarcitos anaranjados. Y Opsiphanes invirae es como la que tiene un color más parecido a líquenes, y tiene ese ocelo grande con el iris con la luz y todo. O sea, después que empiezan a mirar el detalle, pueden encontrar la diferencia. Nuevamente lo mismo, sacar fotos, aunque crean que es la misma, porque en un mismo jardín se pueden encontrar ambas. Yo las tenía las tres registradas para el jardín de mi casa en Maldonado. O sea, es frecuente que puedan verlas, convivan en el mismo espacio las tres especies. No sé si tienen preguntas, que ya es la una y no me quiero extender y robarles más. Yo tengo una pregunta en principio y es si en una especie, por ejemplo, tú nombraste coronilla, habitan varias, puede ser hospedera de varias, o si cada una en particular tiene una hospedera. Eh, no, una hospedera me refiero a una familia, una especie o un individuo. O una especie, por ejemplo. Como te decía, los coronillas solo tienen, Los coronillas solo tienen que se conozcamos sí, y que sea visible, tenemos morfo. Pero claro, luego en los coronillas hay un montón de geométrides que se alimentan de las hojitas de ajá, coronilla. Entonces, cuando tú vas al ok, coronilla, vas a ver que hay otras oruguitas chiquitas de geométrides. Por ejemplo, el ingá, acá en Río Negro, es la hospedera de morfo, de la de coronilla. Y a su vez es hospedera de Phoebis. O sea, tiene incluso hospederas de distintas familias, el mismo árbol. El mismo árbol puedes encontrar tres especies distintas de orugas. Y en un mismo árbol podés encontrar de la misma especie varios pelotones, por ejemplo, de orugas de morfo. Por eso te preguntaba si te referías a individuos o especies. Puedes encontrar de todo, de individuos, de especies y de familias distintas. Y generalmente, como comparten el árbol, pero no comparten el momento del día, podemos encontrar hospederas diurnas, crepusculares y nocturnas, porque hacen uso del recurso, pero en distintos momentos del día. perfecto, gracias. Por A ver favor. si los chicos o los docentes tienen alguna otra pregunta. Es Perfecto. el momento o Sí. alguna fotito para identificar, muestren. Como vos decías, Gaby, esa amarilla, la grande, la que vemos, yo veo y sé que Fernanda también la ha visto, nos cuesta identificarla y sobre todo porque lo que decías tú, el vuelo es muy rápido y apenas se posan, cuando se posan, si no están siempre en vuelo, y es prácticamente sacarle una foto al aire a ver qué sale, porque no, no es nada fácil de fotografiar. No, tal cual. A veces es, si se tiene una cámara, ponerla en ráfaga y disparar y disparar y Sí, disparar, y bueno, y hacer como un puzzle. En cada una puedes ver algo chiquito de la mariposa para poder determinarlo. O sea, la foto no tiene un fin didáctico ni nada, pero sí te permite determinar. Es claro, como la estrategia que he conseguido es esa, ponerla en ráfaga buena idea. y disparar, sí. Sí, bueno, Y y una consulta. Eh, Recién hace un rato nombrabas a las lecheras, que también al vuelo como que son muy difíciles de identificar una de otras. ¿Podrías decir, aunque sea en forma breve, algún detalle que podamos, digamos, tener más en cuenta a la hora de identificar a las lecheras? Se cortó Fernanda, pero creo que entendí. Me está preguntando cómo diferenciar las lecheras. En realidad, no hay un tip, hay el ojo de campo. Después de haber visto muchísimas veces, ya por el tipo de vuelo, por el comportamiento, por algunos detallecitos, podemos descartar géneros.
es muy difícil que así en pleno vuelo lleguemos a especies. O sea, podemos decir, es una Phoebis, es una Coleas, pero llegamos a géneros. Muy difícil, salvo Phoebis neocipris, que es la que les mostraba recién, que es porque tiene ese pecíolo como de hojita. Entonces, si en el vuelo le podemos distinguir, que es esta, ven que tiene como acá, como un pecíolo, como que está cortadita y parece una hoja. Entonces, esa sería como de las que podemos en pleno vuelo distinguir y definir. Después lo mismo Colias lesbia, porque es la única que tenemos y porque tiene ese vuelo más bajo, rasante de pradera y vuela a gran velocidad. Y el patrón de coloración generalmente es anaranjado con verde manzana. Entonces, esa combinación se da sola en Colias lesbia, entonces por eso la distinguimos. Y así, pequeños detalles, o sea, yo no tendría inconveniente, si quieren en otra instancia les hacemos una que sea solo de lecheritas, o ustedes me hacen llegar de las que tienen más dudas. Yo esta la hice más o menos al tuntún de lo que me parecía que podía estarles pasando ahora. No le erré mucho porque veo que está más o menos por esa línea de que les puede surgir dudas, pero si ustedes me dicen específicamente en qué grupos, ahora ya sé que las lecheritas, los pierides, nos pasa a todos, les hago así como, pongo una foto de cada uno y vemos los detalles de lo que podrían ver para distinguirlos. Porque en una se ve la ceja, en otra se ve, la ceja es el arco supraorbital, o sea, sobre el ojito tienen como una cejita anaranjada. Otras tienen el extremo de la antenita turquesa. Y esos son los detallecitos que le podemos ver a veces cuando vuela o cuando se posa, pero capaz que en la foto no nos sale. Pero son llamativos verle esa cejita anaranjada o la puntita de la antena bien turquesa. Tengo otra pregunta, perdón, hoy estoy preguntando. Sí, ¿Hay algunas especies que se destacan por su vuelo alto, muy alto? sí, hay especies, monarca es una, que las podemos ver que levanta vuelo y pasa volando muy alto. Y, y no muchas más. En realidad, algunas Phoebis llegan a alcanzar en el bosque vuelo alto para pasar sobre el sotobosque alto, cuando tenemos un dosel muy Sí. alto, hacen unos, estoy pensando en la quebrada de los cuervos, que de golpe remontan y se te van por arriba de los árboles. Y después la familia Licénide, por ejemplo, tiene mucho lo del perchado, o sea, se posan en la copa de los árboles porque marcan territorio y toman sol. Entonces, cuando uno trabaja estudiando la familia Licénide, que no les puse ejemplo porque es muy difícil de determinar por vuelo, porque son muy similares, pero podemos hacer una instancia de familia Licénide para que los reconozca. Son las frotadoras, las que tienen colitas, pero son chiquititas. Son bellísimas, de colores azul y violeta iridiscente, pero son difíciles de estudiar. Y cuando uno trabaja con ellas, termina con tortícolis, porque tenés que estar toda la salida de campo mirando hacia el extremo de la copa de los árboles, y lo que ves es el movimiento. Entonces decís, eso fue un licénide, porque tiene un vuelo característico, enloquecido. Pero cuando se posa, generalmente queda críptica, no la ves, porque solo tiene el azul iridiscente de alas abiertas. Entonces, cuando se posa, o es verde o es tostada y no la ves, y eso es lo que más te duele, que a veces estaba pegada a tu nariz, y cuando voló es cuando te diste cuenta. Una buena estrategia para licénides es ahora que empiezan a florecer los eringium, los caraguatá, ir a las zonas de caraguatales. Se van a empachar de ver licénides, porque como la inflorescencia del caraguatá es muy pequeñita y ellas tienen la espiritrompa chiquita, es de las flores que eligen para alimentarse. Y ahí sí les sacan unos fotones porque ellas se quedan rato alimentándose y no se molestan en volar si ustedes van despacio. Yo las mejores fotos que están para hacer un póster de pared a pared, las saqué siempre en Erin. Que si quieren, no tengo problema, les comparto en una charla, en una presentación, todo lo que come Eringium y se van a maravillar. Bueno, para la gente del interior, capaz que allá Martín y la gente de Grupama, capaz que pueden identificar en Caraguatales o en Argentina, no sé. Nosotros acá al sur, Es la difícil. foto que te mandé el otro día, Ah, Andrea, que esa. tenía la telita grisecita, está sacada en Caraguatá y estaba apoyada en una enredadera clematis, pero que estaba enredada en el Caraguatá. Ahí está. Bueno, en el Bueno, sur pueden ir a los humedales de Santa Lucía. Ahí hay muchísimo Eringio. ujú.
Buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas por hoy, vamos cerrando acá. Y nos gustaría tener antes de fin de año, aunque sea una última charla, puede ser, Gaby. Sí, sí, ¿Sí? coordinamos para hacer Bueno, una así, claro. Yo ya genial. me anoté acá los deberes, tengo las tres cosas. La Y te, lista de vam- hospederas de Papilio, los lisénides en los eringium y cómo separar lecheritas. y te vamos a traer muchas fotos. Exactamente, muchos deberes. Hacemos un taller. Sí. Las chicas creo que te iban a hablar allí. Ah, perfecto. Adelante. Gabriela, muchas gracias por la charla, fue muy interesante clase, muchas gracias por tu tiempo y por la información que nos brindaste. Muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes, como siempre. Muchas gracias por la charla. Gracias. Bueno, Chao. gracias a Chao. todos. Entonces estamos cerrando por hoy. Gaby, sumamente interesante como siempre. Queda para todos nuestros registros. Obviamente la grabamos, la compartimos para todos y ojalá ayude a ir identificando estas que nos tenían tan este, con incerteza acerca de su reconocimiento. Y bueno, y todos los días veremos alguna más porque ahora que vienen los calorcitos empezamos a ver muchas. Sobre todo habíamos visto todos, nos pasó a todos en general en el grupo con las caries, Sí. vimos Fue muchas, un buen año para ellas. Acá sí, también es la que hay en Farrapos. las primeras que aparecieron y andaban por todos lados fueron las caries. Así que ahora Sí, esperamos a las demás. exacto. Gracias, Bueno, nos Gaby. vemos. Chau, Nos chau. vemos. Gracias Chao, a chao. todos, a las órdenes. Chao.